Pues Paloma, te dejo todo tuyo, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias, Josep, por invitarme a este meetup y nada, y espero, pues eso, como hemos dicho, intentar hacerlo práctico, intentar hacerlo por este meetup. ¿Por qué un buen product owner debe pensar como un diseñador? ¿Vale? Es un poco la idea que lanzamos y combinamos, pues en este caso Scrum, Product Ownership, con la parte de Design Thinking. Y realmente yo misma tengo entre dos amores mi corazón dividido, ¿vale? Yo realmente empecé, antes de ser Agile Coach, yo empecé con Design Thinking. Normalmente Design Thinking suele ser al revés, ¿no? Empiezas primero con el Agile y luego ya descubres pues, el Design Thinking, pero yo realmente no tenía nada de idea de Agile cuando yo ya trabajaba y acompañaba equipos con Design. ¿Vale? Entonces, esta es un poco la reflexión o cómo me dibujaría a mí entre los dos. Vale. Design Thinking. A mí la frase o el tema que más me gusta del Design Thinking es que si realmente tengo una hora para resolver un problema, le voy a dedicar 55 minutos al problema y 5 minutos a la solución. Esta frase nos la dijo aquí el amigo Einstein, ¿vale? Y es realmente la clave de cuando actuamos o hacemos Design Thinking. A mí no me gusta nada decir que el Design Thinking es un método o es una herramienta. Design Thinking es simple y llanamente la manera de pensar que tienen los diseñadores. ¿Vale? Ya está. Ahí en la D-School de la Universidad de Stanford, los hermanos Kelly, ¿vale? Que fueron los que, digamos, pusieron el sello en Design Thinking, no hicieron más que ponerle el sello a una cosa que es tan humana como desde el inicio de los tiempos, ¿vale? Porque es cómo piensan los diseñadores. Simplemente el proceso, la lógica de pensamiento que tienen los diseñadores. Es muy importante. No digamos, no, es que esto es Design Thinking. No, Design Thinking es la manera que tienen de pensar, la misma manera que los médicos tienen una manera de pensar, o los arquitectos tienen una lógica de pensamiento, pues los diseñadores tienen una lógica de pensamiento también. Eso es el Design Thinking. Entonces, que no la metan dobla, como decimos en Murcia, ¿vale? Porque la idea de esto es extraer una serie de informaciones del usuario para el cual estamos diseñando, y eso es lo que hacen los diseñadores. Hacemos un pequeño repaso, si os parece, por ese proceso o esa lógica de pensamiento que tienen los diseñadores, ¿vale? El primero de ellos, pues es empatizar, ¿vale? Tienes que conocer a tu usuario, tienes que saber lo que siente, saber lo que piensa, saber lo que sufre, saber lo que desea. Lo que queremos es descubrir cuáles son sus necesidades, ¿vale? Entonces, después de entender esto, de entender cómo piensa, cómo siente, qué es lo que opina, ya puedes empezar a definir. No tanto definir, lo llamaremos más bien redefinir, porque lo que queremos aquí en este caso es redefinir o encontrar muy en particular cuál es la necesidad concreta del usuario, ¿vale? Después de ello ya podríamos empezar a hacer brainstorming, ¿vale? A hacer esa parte de ideación, de intentar generar esas soluciones, ¿vale? Y esas soluciones las vamos a prototipar y las vamos a testear, ¿vale? Esto sería Design Thinking in a nutshell. ¿Qué pasa? Yo hace un tiempo, el año pasado, estuve en un curso estuve haciendo la certificación de LES, ¿vale? Y lo primero, en la primera media hora, el formador dijo, Design Thinking es el Modern Waterfall. Yo allí, os juro, me arranqué las vestiduras. Dije, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo me estás haciendo esto? O sea, me estás haciendo daño, de verdad. Vale. A mí me gustaría romper una lanza, porque si tú eres agilista, digamos, ortodoxo, pues sí que es verdad que el design thinking puede ser waterfall, es el waterfall moderno, ¿no? Aunque a mí, como he enseñado antes en mi corazoncito, pues, chico, a mí mi corazoncito esta parte me la rompiste, ¿sabes? O sea, me has hecho daño, ¿vale? Entonces,
¿Cómo podemos evitar, y aquí yo rompo la lanza por el design thinking, realmente el design thinking por sí mismo, pues sí puede ser considerado waterfall, pero es que no todo puede ser agile, también os digo, y aquí me tiráis los tomates, los agilistas más ortodoxos, ¿vale? Pero no tiene por qué ser todo agile, no. O sea, hay cosas que no tienen por qué ser agile. En este caso, también digo que el design thinking no es algo o un proceso que tú vas a hacer de manera lineal, se hace de hecho de manera iterativa y orgánica, porque tiene todo el sentido, es una lógica de pensamiento. El pensamiento en sí mismo es orgánico, es natural. Tú vuelves, avanzas, vuelves otra vez, avanzas, pues igual. En este caso, por ejemplo, si cogemos la parte del testeo, pues el testeo nos va a ayudar a entender y aprender sobre el cliente, sobre lo que está sintiendo, lo que está viviendo. También esta empatía nos va a ayudar a definir el problema. Cuando estamos testeando, también vamos a pensar, decir, ostras, ahora estamos testeando esto, pues mira, se nos ocurre esta idea. O sea, tenemos una parte de ideación que viene gracias al testeo. Cuando estamos prototipando, tenemos todavía más ideas, ¿no? De decir, ostras, estamos prototipando y el prototipo podría ser así, y de hecho, si lo cambiáramos sería otra cosa distinta, y estamos teniendo más ideas. Y de hecho, también testear, y esto es súper importante, nos puede seguir dando muchísimos y valiosos insights sobre nuestro usuario. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo me atrevería a decir, vale, le puedes llamar Modern Waterfall, pero no tiene por qué ser, o sea, Modern Waterfall si tú lo utilizas en Waterfall. Es como cuando la gente que hace, ¿no? Pero esto estamos haciendo Agile, pero no, al final puede ser Waterfall también cuando intentas hacer Agile si lo haces mal, porque no estás aplicando la filosofía de ser adaptativo y etc. ¿no? Entonces, todo puede ser Waterfall si no lo hacemos bien. Si hacemos Design Thinking, si intentamos tener esa lógica de pensamiento, como tienen los diseñadores, de manera natural, orgánica, iterativa, como hemos visto aquí en este ejemplo, ya no sería Waterfall. Pero bueno, en fin, yo me metí, me enfrasqué en una discusión con ese señor y dije, bueno, lo dejamos aquí porque hay que seguir con la certificación y no te voy a molestar. Pero vamos, no sé, me dolió muchísimo. Vale. Efectivamente, solo con el design thinking parece que falta algo, ¿vale? Recordemos que lo que queremos validar con esos prototipos que fabricamos en nuestra lógica de pensamiento del diseñador, para los prototipos, es lo que queremos es validar el encaje problema-solución. Es decir, hemos dado con el problema y, como decía Einstein, nos hemos dedicado de la hora que tenemos, 55 minutos dedicados a aprender, a indagar, a rebuscar, a intentar darle la vuelta, a ver cuál es el problema profundo, ¿vale? Que muchas veces el usuario ni siquiera conoce. A mí me gusta mucho contar una historia de mi padre cuando íbamos a casa de mi abuela. Tenía una tele, yo no sé si sabéis cómo son las teles estas, si hay mucha juventud aquí, a lo mejor ni siquiera ni la sabéis, ¿vale? Pero era una tele que era así, y tenía todos los botoncitos así fuera. Y de hecho los metías y el botoncito hacía así como clic y se metía para adentro de verdad el botón, o sea, era la leche. Y yo le decía a mi padre, pero bueno, ¿y esto, esta tele, dónde está el mando a distancia? Mi padre me decía, pues no había mando a distancia, el mando a distancia era mi hermana pequeña, que cuando estábamos los dos sentados en el sofá le decía, tía, cambia el canal. Ese era su mando a distancia. ¿Vale? Entonces, mi padre ni siquiera sentía que necesitaba un mando a distancia. O sea, luego vino el mando a distancia y dijeron, coño, claro, porque en realidad, ¿para qué nos vamos a tener que levantar para cambiar el canal si lo puedes hacer recostado en el sofá? ¿Vale? Entonces, muchas veces el problema, tu usuario ni siquiera lo conoce bien. Y por eso es tan importante un product owner tenga ese pensamiento de diseñador, porque tiene que enfocarse en el problema esos 55 minutos de la hora que tiene. Luego ya la solución ya la haremos hacia. Pero efectivamente parece que falta algo.
Y aquí viene, como dijo Fede en su charla del otro día, para no ser waterfall en este caso, para que el design thinking no sea waterfall, lo que hay que hacer es este dibujo que pone. El product owner debe surfear entre la parte de discovery y la parte del developer, ¿vale? Pero así, constantemente. Esto implica dos cosas que van a pareceros quizá un poco contradictorias, pero este camino que se llama el dual track, lo acaban de poner también aquí, lo he visto. Se me ha adelantado la gente aquí, tengo aquí un apuntador, tengo apuntadores, ¿vale? ¿Cómo podemos estar ni aquí, pero en ambos sitios al mismo tiempo? Pues este es el reto del Product Owner. Es muy difícil. A ver, todo el mundo sabe que el Product Owner es quizá el rol más jodido, ¿no? de Scrum, y es un rol pues que implica muchísimo curro, y hacerlo bien es súper difícil. Por eso estamos haciendo estos meetups, ¿no? De aprender un buen product ownership es muy difícil, ¿vale? Surfear entre ambos. Si eres Agile Coach, si eres Scrum Master, tú debes hacer que el product owner viva esta ola, ¿vale? Que vaya surfeando entre ambos. Y realmente acompañarle cuando tenga que estar aquí, a que esté aquí, y cuando tenga que estar aquí, esté aquí. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y seguro que muchos lo habéis vivido. Yo lo he vivido, y como esto también va un poco de tener las experiencias, muchas veces lo que suele pasar es que el product owner, o al menos a mí me ha pasado, el product owner se me tira aquí, a la parte de desarrollo, se mete ahí, sobre todo si es técnico, se mete ahí y quiere opinar y quiere decir, y le dice a los developers que esto tiene que ser así. Entonces ahí, ojo, cuidado. Si eres Scrum Master, si eres Agile Coach, aquí tienes que poner mucha atención y tienes que ayudar, entrenar a tu Product Owner para que esto no suceda. No podemos dejar que se quede aquí demasiado tiempo, ¿vale? Porque entonces se nos vuelve loco. Entonces se está perdiendo justamente esta parte que es tan importante, que es esa parte de discovery, que es esa parte de tener permanentemente la visión, la lógica del pensamiento de un diseñador. Como he dicho, es buscar, indagar, rascar en el problema para descubrir la solución, ¿vale? La solución es posible. Otra cosa que os quería decir, a lo mejor aquí también me tiráis tomates. Nunca hagáis design thinking en un sprint. En plan de decir, el design thinking, yo he escuchado allá hay coaches que dicen, no, el design thinking es para hacerlo en un sprint. Y luego me gustaría que en el debate me dijerais esto de lo que pensáis. Yo aquí lo lanzo también y digo, me pongo un poquito talibán en el rollo de el sprint de innovación de SAFe, eso no. Primero y principal, ¿por qué? Porque que tú te hagas un sprint de innovación cada cierto tiempo, a mí realmente no me gusta, entre otras cosas porque no he visto ni una sola implementación de SAFe en donde se haga realmente el sprint de innovación. Al final luego les meten cosas y sirve para tener la deuda técnica, resolverla ahí, o para hacer el trabajo que nos viene un poco de atrasado, y al final el sprint de innovación es que ni siquiera se hace cuando es una organización que está en sí. Más para mí, si te digo. Y realmente hacer design thinking en un sprint es condenar este dual track en el que estamos, en el que es tan importante que estemos haciendo ese discovery y ese development constantemente, viviéndolo constantemente, y que el product owner tiene que estar aquí y aquí, pero en ninguno de los dos, pero al mismo tiempo tiene que estar en los dos, ¿vale? Entonces, si condenamos a una semana, que a mí me parece muy bien y a mí me encanta a lo mejor hacer 3 días de hackathon, y aquí hacemos creatividad a tope, ideación, prototipamos, hacemos cacharros, fabricamos cosas, eso me parece estupendo. De vez en cuando incluso creo que es hasta muy sano, pero no decir, no, es que el design thinking solo lo hacemos en el sprint de innovación, o solo lo hacemos durante un sprint, o el sprint cero, o lo que sea. No, pues eso me parece condenar realmente algo tan valioso como es el pensamiento de
pensamiento de diseño, ¿vale? Vale, pues sí, aquí un poco para ir terminando, me gustaría pues contaros algunas prácticas que he anotado, ¿vale? Pero me gustaría pues si conocéis algunas más también las podemos ver, pero tampoco quería aquí dar la chapa de dar 800.000 prácticas o herramientas que puede utilizar el PO o que vosotros podéis ayudar a vuestro PO a que utilice. Algunas de ellas seguro que las conocéis. El mapa de empatía, este es el cacharro este que va un poco así, ¿no? Que tiene lo que piensa, lo que oye, lo que ve, ¿vale? Es súper importante tener en cuenta sobre todo lo que no sabe que necesita, ¿vale? El mapa de empatía, por eso es tan importante que constantemente estemos hablando con nuestros usuarios. Esto, en ocasiones, en mi experiencia, he visto como, sí, estamos haciendo ahí la parte de empatía del design thinking, sí, mandando ahí cuestionarios o Google Forms. Sí, muy bien, fantástico. Pero a mí me sigue faltando que hables con las personas. Antes, cuando lo hacíamos en presencial, incluso que vayas y te tomes un café con la persona. Ahora pues ahora haces una videollamada, pero hables con personas. No forzosamente solo en focus groups. Que hay veces que decimos, no, focus groups, vamos a coger aquí a nuestros usuarios, los sentamos cada uno en su mesita y aquí nosotros pues les damos las directrices o las direcciones y ellos van a responder y vamos a observar. Los focus groups están muy bien, pero no hay nada que nothing beats an interview, ¿vale? Nada va a ganar hacer una entrevista, hacer una conversación, ¿vale? Más cosas que se me ocurrieron, así que las he puesto un poco así a voleo. Customer Journey. Customer Journey también seguro que lo conocéis. Customer Journey es básicamente, si tu usuario, por ejemplo, estamos haciendo Customer Journey de viajar, pues aquí es muy importante, y esto es un ejercicio también de empatía muy grande, pero es realmente en cada uno de los pasos. Pues si va a hacer un viaje, pues por ejemplo, desde el momento en el que le apetece hacer un viaje, el momento en el que se mete en internet y busca destinos posibles. Luego, restricciones sanitarias tipo de COVID, tipo de PCR que hay que presentar. Vale. Se mete en la página web donde están los trenes o el vuelo para ir. Se hace su maleta desde el momento en el que sale de su casa, se va al avión, al aeropuerto, se monta en el avión, llega al destino, ¿vale? Todo esto es un journey, ¿vale? Que realmente si lo trabajamos, si lo trabajas con tu product owner, vas a hacerle entender muchísimo más, sobre todo en ese paso de empatía que es tan importante, ¿vale? La técnica de los 5 porqués. Otra técnica que también se me ocurría. Estoy poniendo algunas que son muy básicas. Si las conocéis todas, es decir, vaya chapa se está dando para algo que conocemos ya, pero bueno. Técnica de los 5 porqués. Eso era, corregirme si me equivoco, era el Toyota, ¿no? Sachiri Toyota, de japonés, de ingeniero de Toyota, que decía que se puede llegar a la raíz de cualquier problema, si preguntas por qué no menos de 5 veces. Por ejemplo, ¿por qué no utilizas, no haces compras por internet? Porque me da miedo por el tema de que me copien la tarjeta. ¿Pero por qué? Y así tú vas a ir preguntando hasta que llegas. Hombre, no hay que preguntar por qué hasta el punto de, pues porque mis padres no me querían y tenía celos de mi hermano pequeño. No, o sea, no hay tampoco que llegar a ese punto. Hay que preguntar por qué, indagando y rascando sobre eso. Normalmente en 5 porqués llegarías a la raíz. O sea, me gustaría, luego si alguien lo ha hecho, cómo la llevaba a la práctica. Vale. Business Model Canvas. Bueno, este es súper conocido. Este Business Model Canvas es esto que es así, ¿no? Dibujado así más o menos. Perdón, así y así. ¿Vale? Con esos cuadrantes, con el Customer Statement por un lado, con la propuesta de valor aquí, etcétera. Ese Business Model Canvas está bien que lo trabajemos, de hecho, no solamente el Product Owner solo, sino trabajarlo con el equipo, porque de ahí va a sacar muchísima información también, ¿vale? Posicionándonos
desde el punto de vista de los diseñadores, trabajar desde el punto de vista de tu usuario. De hecho, el Business Model Canvas, hay una cosa que decimos en Design Thinking. El Business Model Canvas no nos gusta en el sentido, a los Design Thinkers me refiero, no nos gusta en el sentido de que muchas veces intentamos decir aquí el segmento es aquí en este cuadrante es el Customer Segment, ¿vale? Entonces, lo que suele pasar es que, claro, tienes aquí tu producto, tú haces así, tú tienes aquí aquí las personitas están aquí, ¿vale? Y entonces aquí hay otras personas aquí, ¿vale? En Design Thinking no nos mola esto porque, claro, tú dices, claro, yo lo quiero vender aquí, donde hay más gente, ¿no? Para vender más. No. En Design Thinking realmente pensamos en el individuo. Por eso hacemos User Persona también. User Persona que también seguro que lo habéis conocido, al menos lo habéis escuchado. Esto es ultra sencillo. Hay veces que se le da muchísimo bombo. No, es que vamos a hacer el User Persona, no. Dejaos de rollos. El User Persona hay que hacerlo muy simple, pero hay que hacerlo muy bien, ¿vale? Y hay que hacerlo trabajado y bien. Aquí pones, si te me apuras, el dibujo de la cara de la persona, para tener la cara así, el nombre, y normalmente esto es ficticio, ¿vale? User persona, persona en inglés es personaje, ¿vale? Esto nos vamos a hacer una invención. Si no podemos tener un mapa, unas conversaciones interesantes o hablar con el usuario directamente, vamos a inventarnos, a intentar empatizar con él para crearnos una especie como, digamos, de arquetipo de persona que nos pueda servir para empatizar mejor. Entonces vamos a utilizar el nombre, la parte de, por ejemplo, la localización, porque no es lo mismo, obviamente, no es lo mismo una persona de Murcia como yo que una persona de Shanghái o de Nueva York, que es una pedazo de ciudad, porque yo vengo de una ciudad más chiquitica, ¿vale? Entonces no es lo mismo, no vamos a pensar igual forzosamente, ¿vale? ¿Qué edad tiene? Que esto es muy importante. ¿Qué nivel socioeconómico? ¿Dónde vive? ¿Vive en una casa? ¿Vive a las afueras? Etcétera. Todas esas cosas. Y yo lo haría súper simple. Haría un primer punto que fueran las motivaciones, ¿vale? Las motivaciones, todas las metas que tenga en su vida, qué le hace levantarse, qué le mueve, ¿vale? Por otro lado, haría las frustraciones, qué le duele, cuáles son sus dolores, qué le preocupa, ¿vale? Pues me preocupa pues, la estabilidad económica de su casa, porque es madre soltera. O le preocupa, ¿vale? Frustraciones. Luego, una cosa que va en relación con lo que he puesto en lo siguiente, que es la parte de storytelling, que también deberíamos trabajar como product owners, deberíamos trabajar con nuestros product owners si somos agile coaches, si somos Scrum Masters, ¿vale? Que es la parte del storytelling. Un día en la vida de. Aparte que esto es súper creativo, ¿vale? Porque aquí tú vas a hacer, vale, pues entonces se levanta, toma café, pero toma café descafeinado, porque como es nervioso, entonces luego se viste y luego enciende el ordenador. Y mientras que enciende el ordenador, está revisando en su móvil el correo. Entonces, hagamos una cosa detallada de storytelling, porque ese storytelling nos va a hacer conocer a nuestro usuario, que es al fin y al cabo lo único que queremos hacer cuando aplicamos la lógica que tienen los diseñadores. Conocer a nuestros usuarios para saber qué problemas tienen, para poder darles la solución los primeros del mercado y así nos quedamos con ellos, porque al final los clientes, los usuarios, pues son muy prolíficos, ¿vale? Entonces se nos van. En cuanto a alguien les ofrece algo mejor, se nos va. Entonces, queremos saber antes de nadie cuáles son sus necesidades. Storytelling ya habla un poco de eso. Bueno, Visual Thinking yo creo que es autoexplicativo todo lo que estoy haciendo desde hace un rato, ¿vale? O sea, todo lo que podáis dibujar, aunque os salga un churro, es mucho, o sea, vosotros como a la hora de pensar, o sea, la parte de dibujar, todo esto, yo no lo hago porque quiero hacerlo bonito, si os dais cuenta, en realidad, las letras que escribo pues tampoco están tan bien, o los dibujos que hago en términos de proporción pues suelen ser un poco cutres, ¿vale? No soy Da Vinci tampoco. Pero realmente todo lo que tú dibujes te va a ayudar a sintetizar
te va a ayudar a explicar mejor cualquier cosa que tú quieras explicar. Te va a ayudar a la parte de prototipado, te va a ayudar a la parte de redefinición de las necesidades o el descubrimiento de los insights de tus usuarios, ¿vale? Más cosas. Stakeholder Maps, para no... voy a empezar a acelerar porque me gustaría ya en los próximos 3 minutos que empezáramos a hablar ya de qué es lo que pensáis, si tenéis algo que aportar, si queréis debatir sobre algún tema. ¿Vale? Stakeholder Maps, esto es súper importante, ¿vale? Hacerte a lo mejor una diana pues, para saber cuáles son tus stakeholders, porque al final también tienes que empatizar con ellos. ¿Dónde los posicionas? Más cosas que he puesto aquí. Al How Might We, vale, ahora lo explico. Matriz coste-impacto. Cuando estamos haciendo ideación, ¿vale? A mí me gusta mucho hacer la matriz coste-impacto, porque aquí tenemos el coste y el impacto, ¿vale? Y tú vas posicionando, pues, las ideas dependiendo del impacto, ¿vale? Tiene alto impacto y poco coste. Mucho coste, pero poco impacto. Pues obviamente estas de aquí no nos interesan, ¿vale? Y es una muy buena manera de que un product owner priorice cuando está haciendo pues sesiones de ideación para solucionar necesidades de su usuario. Más cosas que puedo poner. Y el Co-Design Practice. El Co-Design Practice, realmente esto era, en un minuto os cuento una experiencia que yo he tenido de trabajar como product owner, trabajar directamente con el cliente haciendo el Value Proposition Canvas, que seguro que aquí lo conocéis, que básicamente este de aquí, ¿no? Tenemos aquí tal, y aquí pintan un regalito. Luego si queréis os mandamos el link, ¿vale? Básicamente el Value Proposition Canvas, en esta parte vas a poner la parte de los gains, cuáles son las cosas que le aportan, ¿vale? Los pains, qué dolores tiene, customer jobs, ¿vale? Las cosas que querría tener hechas, ¿vale? Y aquí como que le das la vuelta o le haces espejo poniendo los pain relievers, ¿vale? Los game creators. Esto os recomiendo googlearlo por fin, ¿vale? Y aquí los products and services que vamos a ofrecerles, ¿vale? De estos customer jobs. Entonces, esto para sesiones de co-design, sesiones de co-creación, es tan fenomenal porque tú como product owner puedes utilizar a lo mejor esta herramienta para hablar con tu usuario, para hablar con tu cliente directamente y preguntarle y basarte en esta estructura que nos da el Value Proposition Canvas, súper interesante. Incluso luego proponerle hacerlo juntos, el Value Proposition Canvas. Es decir, vale, pues yo de tus pains he seleccionado este y este, y yo como pain reliever te voy a hacer pues esto y esto, ¿vale? Y yo creo que no quiero excederme mucho más, ya he hablado demasiado, así que pues muchísimas gracias. Y nada, pues si tenéis preguntas. Si os parece, compañeros, para facilitar un poco la sesión, para que os resulte más ameno, podéis levantar la mano y así a nosotros nos va saliendo ordenado y vamos entrando en orden. Os voy dando paso más o menos al que queréis compartir alguna cosa. Beatriz. Dale, Hola. Beatriz. Creo que tienes... Buenas tardes. Hola, Beatriz. Lo primero, daros las gracias por la charla, es muy interesante y por compartir. Yo soy una persona que estoy muy interesada en iniciarme en Design Thinking, no tengo experiencia, pero lo veo, lo poco que he leído y he curioseado por ahí, me parece una herramienta imprescindible para poder facilitar también muchas veces, ¿vale? Esto que te encuentras con un equipo, tienes que ayudarle a sacar de ahí, para crear ese producto y es difícil, o sea, a mí me parece un arte. A la gente que sabe hacerlo bien me parecen auténticos artistas. Y yo quiero convertirme en ese artista, pero no sé por dónde empezar. Sí que he leído, googleado, como tú decías, Paloma, pero me parece un mundo que muchas veces se tiene que aprender, es lo de learning by doing, ¿no? Entonces, no sé, quería preguntarte cómo te acercaste tú a este mundo, al design thinking, y por dónde me aconsejarías empezar a aproximarme a él para poder llegar a convertirme
en alguien que pueda facilitar utilizando estas técnicas tan interesantes, ¿no? Pues yo te puedo contar mi experiencia y realmente, bueno, a Javi, que está por ahí, le va a encantar que cuente esto, ¿vale? Pues ya se conoce la Ahí le historia. conozco también, hace mucho que no le ¿Sí? veo, pero le conozco. Pues Javi le va a encantar, aunque ya haya escuchado esta historia 300.000 veces. Yo, en su día, hace un montón de años, yo lo que quería era ser emprendedora. Yo quería montar un proyecto. Entonces, a mí, como yo trabajaba por aquel entonces en Bruselas, en la Comisión Europea, y trabajaba en todo lo que tiene que ver legislación de salud y consumidores, pues toda la comida, cosméticos, medicamentos, todo eso, yo redactaba e interpretaba esas leyes, vi que en una legislación nueva que acababa de salir por primera vez en la Unión Europea, habían escrito que se legalizaban los insectos para consumo humano. Y yo dije, oh my God, o sea, esto está guapísimo, o sea, me encantó lo de en plan, comer bichos, tal, súper sostenible, tal, fuente de proteínas de la hostia. O sea, yo dije, yo en mi cabeza, y básicamente lo que hice es que yo dejé Bruselas y me vine aquí como los locos a España. Así tal cual. O sea, para que veas hasta qué punto yo me emocioné con esto. Dije, yo voy a coger y voy a hacer el primer alimento industrial, pero que contenga todos los nutrientes que tú necesitas tomar en el día. Y voy a hacerlo en plan con proteínas a base de insectos porque es lo más sostenible, con los minerales también de la fuente más sostenible, las vitaminas de tal, o sea, todo este rollo, ¿vale? Y yo cogí y me hice cartón pluma, ¿vale? Porque dije, la gente, tengo que ver si a la gente le va a gustar, porque los españoles somos muy tiquismiqui a veces para la comida. Entonces dijimos, me voy a ir por la calle con mi cartón pluma y le di zumos a la gente que en realidad no llevaban bichos, pero yo le decía a la gente que llevaban bichos para ver cómo reaccionaban, ¿vale? Entonces yo me fui por ahí así, a lo loco, me fui por Barrio Salamanca y Madrid, por Lavapiés, o sea, porque también, como yo estudié ciencias políticas y sociología, entonces para mí era muy importante tener diferentes de la sociedad, ¿sabes? Entonces, pues, ¿qué pasó? Que obviamente me estrellé yo sola, ¿no? Con los bichos, porque, o sea, en plan, esto estamos hablando que era 2016, la ley entraba en vigor en 2018, con lo cual, pues 2 años es demasiado tiempo, yo tenía que comer y... Vale, los bichos no salieron adelante, como os podéis imaginar, si no ahora mismo todos tendréis en vuestro vaso, al lado de vuestro ordenador, un vaso con bichos, pero no sucedió, ¿vale? No ha sucedido. Ñam, pero están ricos, ¿eh? O sea, los grillos saben a nueces. Bueno, eso es para otra charla. Entonces lo que pasó es que aprendí pues que el proceso de diseño. Era básicamente lo que yo estaba haciendo, era empatía, era luego definir, luego idear, luego prototipé con mi stand de cartón pluma y mis zumos que tenían bichos porque no tenían bichos en realidad, y lo estuve testeando porque se lo di a la gente. Llegué a darle zumos de mentira, o sea, zumos de bichos de mentira a la gente, a 150 personas en total. Entonces hice un testeo como Dios manda. Entonces, yo lo que te recomendaría es que hicieras alguna locura así. No a ese nivel, porque en realidad luego, a lo mejor luego te sale la gente diciendo, pero que me acabas de dar un bicho, y te tira el zumo a la cara. No me pasó, ¿vale? Pero algo así, sí que hubo gente que se rayó mucho cuando me dijo, no, es que el zumo que te acabas de tomar lleva bicho, ¿cómo reaccionas? Y había gente que se picó mucho. Entonces, yo te recomendaría que hicieras algo, cualquier cosa que tú digas, ostras, pues voy a hablar con gente y ponte a hacer entrevistas con gente para ver qué necesitan, para ver qué podemos sacar de ahí, qué necesidades tienen. Y luego haz una definición del problema. En plan, pues he descubierto que su necesidad pues es esta y los insights que he traído son estos. Y luego ponte a hacer, pues las soluciones posibles podrían ser, pues a lo mejor le podemos dar esto, o podemos fabricar esto, o a lo mejor necesitaría un producto así, ¿vale? Entonces, realmente habla con personas, pero con la óptica de decir, voy a hacer empatía con ellos. Y luego vamos a intentar redefinir cuál es el problema real que tienen. Te recomendaría empezar así. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Bea. Tenemos otra pregunta de quién será, pues de Javier Martín de Agar. Paloma, duda que tengo. Venga. A ver, tú que vienes del mundo de, que has estado trabajando con muchos equipos de software, ¿qué opinas del design thinking como técnica de toma de requisitos?
Yo creo que mi opinión, pero quiero escuchar la tuya. Esa gente que- Como Yo digo técnica que- de... O sea, Sí, como técnica de voy a definir el proyecto, hacemos una fase de design thinking y luego con lo que salga construimos un backlog, un MVP y después voy a hacer lo que hay que hacer. ¿Vale? ¿Cómo lo ves eso? a ver, yo antes he dicho, o sea, he atacado directamente al sprint de innovación de Safe, por ejemplo, o hacer design thinking solo en un sprint. Que hay veces que a mí que me parece bien, a mí me parece bien hacer a lo mejor un hackathon, un design sprint, ¿no? Hacer eso es lo que pone aquí. Eso es lo que hace design thinking que sea waterfall, efectivamente. Que lo haga de vez en cuando, vale, me parece guay. Venga, para decir, vamos a hacer un lab para hacer internamente en la compañía, pues como una especie de, como de lanzadera de startups, pues me parecería guay, ¿sabes? Pero hacer design thinking así a solo design thinking y luego hacer agile, entonces le das la razón al tío este de LES, de la certificación de LES, que dijo lo del Modern Waterfall, que me dolió tanto. Así que yo, hacer hackatones de vez en cuando, así un par de veces al año, chulo. Pero design thinking solo no está bien. Hay que estarlo haciendo constantemente. Discovery, development. Muchas ¿Respondes a gracias, tu pregunta? Javi. ¿Algunas referencias de lecturas podrías recomendar relacionado a lo que ha comentado Bea? Aparte pues de la mira, práctica, que es verdad que es learning by doing, eso es tírate a la piscina y pruébalo. ¿Pero alguna claro, lectura sí que mira, recomiendas, Paloma? sí, yo el primer libro sobre design thinking que me leí, que me encantó, el de Creative Confidence. Creative Commons. El libro de Creative Confidence, que está escrito por los hermanos Kelly. Es chulísimo porque viene con un montonazo de ejemplos. Mira, aquí Lourdes Castro dice que quiere preguntar. Yo, mi pregunta, voy a intentar definirla en plan rápido, pero es como que tengo muchas en una, ¿vale? Vale. Yo estoy trabajando en un proyecto de forma colaborativa donde nadie conoce el UX, ¿vale? Ajá. Nadie conoce el tema, entonces simplemente pues, o sea, yo vengo de ahí, o sea, vengo de lo típico de el diseñador de gráfico que se convierte en UX para darle calidad a todo el entorno en todos sus sentidos, ¿vale? 360 grados. Entonces, que a mí lo que me está pasando, que no sé si alguien me puede ayudar en esto, es que pues hay gente especializada en su área, ninguno tiene nada que ver con el diseño, todo el mundo tiene que ver con con la salud, porque es, ¿vale? Del tema este, y resulta que no sé exactamente cómo implementar y crear un entorno de producto. Digamos que yo intento implementar y lo que me paso más tiempo intentando explicar lo importante que es el, el user, bueno, lo que sería el proceso de diseño completo, en vez de generar directamente tareas, porque al final me veo como yo sola frente a todo este campo. Mi pregunta es, ¿creéis que yo puedo involucrar a gente del equipo en mi, digamos, equipo de diseño? Porque yo estoy ahora mismo en todo, o sea, intentando implementar, porque el research, lo que es la investigación sí que se hace. Lo que pasa es que se está haciendo de una forma más científica, porque esta gente viene todo el mundo de doctorados, no sé cómo, en fin, que soy la única que está pensando en el usuario. Ellos piensan en el MVP o en el usuario, cuando yo ahora mismo soy consciente de que hay más de un tipo de usuario. Hay dos. Claro. Entonces ahora mismo yo me siento como, pues, no sé, o sea, pierdo más tiempo explicando, oye, habría que hacer esto, este acercamiento diferente, ¿no? Pero tenemos prisa, entonces al final me veo
siendo un poco la que hace la página web, un poco la diseñadora gráfica que cumple órdenes. No sé si me explico. Ya. Jo, No pues es sé súper cómo atacar interesante. esto. ¿Hay alguien a quien se le ocurra? A mí tengo algunos comentarios, pero no sé si para solucionar todas las preguntas que tienes, pero ¿hay ¿Me das alguien a algún quien se le... consejo a lo mejor? Vale, yo algún consejo realmente, o sea, a mí la frase que más me ha gustado es la que has dicho, que soy yo la única que está pensando en el usuario. Entonces, al final, yo iría a la base de decir, oye, chicos, ¿para quién estamos trabajando? ¿No? Y que ellos mismos admitan y al final, realmente tu challenge va a ser hacerles decir, oye, este es el usuario. De hecho, no solamente hay uno, es que hay dos. Es que hemos descubierto que hay dos. O sea, y de hecho, pues trabajaría, por ejemplo, lo del user persona con estos usuarios que habéis identificado. Bueno, que en tu caso has identificado tú. Es decir, es que este usuario es así y es asado, ¿sabes? Y empezaría por ahí. O sea, ¿cómo empezamos a hacer awareness de decir, oye, que esto lo estamos haciendo para el usuario? Al final, si no, no tiene sentido. Sí, lo que pasa es que ahora mismo lo que está sucediendo es que como uno de ellos, digamos, creó todo este embolado porque él se siente como un ejemplo de usuario, digamos que ya no es un user persona, sino como que tenemos aquí la persona, ¿sabes? Ya no es un personaje, sino la persona es un posible usuario. Pero lo que yo no sé ¿Pero es es un cómo... compañero del equipo? Sí, es el Eso CEO. no es... Es el CEO. Es el CEO. Vale, bien. Pero, a Eso ver, suele pasar. lo que intento... ¿Hay alguna referencia, alguna metodología, algún sistema ya creado que diga, voy a intentar implementar esto? Porque yo mi humilde forma de acercamiento ha sido crearme como un... O sea, intentar, sin explicarle todo el proceso, porque no creo que tenga que venir yo ahora a hacerles un máster de esto, pero he hecho un PowerPoint con todas las fases que deberíamos de cumplir. Lo que pasa es que no me voy a poner yo sola a crear todos los, por ejemplo, los user stories o cosas así. Entonces, ¿cómo puedo yo invitar de forma amable a mi equipo a crear como un sistema de trabajo enfocado al UX? No sé si me explico. A ver, bueno, no sé si... Yo te diría, a ver, tío, hay dos temas aquí. Bueno, y no sé, Paloma, no sé si querías tú entrar o sea, yo claro estoy intentando pensar, pero bueno, di tú las ideas y yo también tengo alguna, pero... Hay dos cosas. Bueno, primero, pues tenemos a Carlos también que quería comentar una cosa. Y dos, Lourdes, yo empezaría por la base, es cuál es el propósito de tu producto o tu servicio. Y en base a eso, pues, ¿para qué haces lo que haces? ¿Cuál es el motivo de que estemos aquí? Eso es por una parte. Después, el 24 de marzo, curiosamente, y no sé si esto tiene algún sentido, hay un meetup de un trainer de Scrum.org, sí, que viene y va a hablar de User Experience dentro de un equipo Scrum, ¿vale? Por si te sirve, ¿vale? Que te puedas venir. Por si aquí a hoy no sales... Repite, ¿sí? Palabra clave que me la apunto el 24 de marzo. 24 de marzo, sí. Sí, vale. Va a estar con nosotros Alex Bayarín, ¿vale? Ah, vale, ya está. Carlos, que te veo ahí que te has puesto las cámaras que te está quemando la boca. Venga. Sí, no un poco, porque bueno, yo creo que es algo que también nos pasa a todos al principio cuando hacemos esta transición del diseñador que va haciendo un poco todo a tenerte que encargar ya de toda la parte de usuario y bueno, y encargarte de estos temas. Y bueno, yo soy product designer y la verdad que algo que funciona muy bien para que una persona que no está familiarizada con estos procesos de UX, UI y demás, y testings, etcétera, es si tienes un producto funcional o un prototipo, invitarles a la reflexión y hacer unos test cualitativos con usuarios. Entonces, haces una especie de taller con tu equipo
y les tratas de enseñar el valor de un test cualitativo. Entonces, haces un argumentario, planificas 5 entrevistas y tratas de que ellos mismos sean los que hacen las entrevistas a sus usuarios, porque entiendo que tendréis usuarios y si no, pues una Asperato Bayer persona que pueden estar en contacto si tienen un producto ya lanzado. Entonces, a través de los test, por lo general, es como mejor van a entender que al final no saben todo lo del usuario, porque ellos mismos se lo van a estar comentando, que los usuarios pues les van a aportar todos los insights que ellos no habían visto y van a abrir un poco los ojos para ver este tipo de metodologías. Y quizá si ya estás como en un momento donde el producto es maduro, por decirlo de alguna forma, pues eso sería mi consejo, a ver si así lo puedes integrar. Bueno, estamos en un proceso en el que hemos creado, digamos, la landing y todo eso y que el MVP viene después y gracias a que me he puesto muy pesada, pues hemos empezado a, por ejemplo, a delimitar o a definir los objetivos concretos que vamos a digamos, cumplir o cubrir en las entrevistas cualitativas que vamos a hacer. Eso ya está todo montado. Lo que no sé es, digamos, qué estructura montar para no estar yo sola con todo. Necesito apoyo, no puedo ser la única que haga el trabajo del ¿cómo se llama? No sé, del albañil y también esté dirigiendo y, o sea, todo. O sea, ¿cómo puedo yo? O sea, aquí necesito una persona, necesito dos, o todo el mundo, ¿cómo hago eso? Para que la gente, el resto del equipo, o crear quizás mi mini equipo dentro del equipo, quizás. Sería una buena manera de empezar eso, ¿no? De empezar a contaminar al resto. De hacer búscate a gente que crea o esté un poco alineada con tu forma de pensar y realmente hacer esto juntos. Sí. Transmitirle los valores y hacer un poco tú también el papel en el momento MVP en el que estáis de Product Owner y tratar pues de dirigir el proyecto y ver pues cuáles son los objetivos a corto y largo plazo. Damos paso, si queréis, a Lourdes, a Julia, perdón, que quería entrar. Vale, Julia, creo que tienes el micro activo. Buah, qué vergüenza, qué corte, porque es la primera vez que hablo de esto en castellano, pero vamos allá, vamos a intentarlo. Dale, cañas, Julia. Que para eso me he conectado, porque como llevo muchos años en el tema aquí en Alemania, pues a ver si volvemos un poquito a lo español en ello. Yo lo que buscaría en la empresa, por ejemplo, si tienes alguna persona que, bueno, no sé, como líderes o como voz cantantes, creo que se llama en español, y convocaría un workshop. Yo muchas veces he hecho algún tipo de así, que buscas como una voz cantante, un stakeholder principal, que convences y una vez que has convencido a él, y por supuesto que es cierto lo que dice Paloma, si lo trabajas mediante la empatía y esas cosas, si se lo vas explicando y te lo vas ganando, pues una vez que tienes a él ganado, pues ya puedes hacer un tipo pequeño workshop de unas 4 horas, por ejemplo, donde ya con visualización o con temas así, lo puedes convencer perfectamente y suele funcionar perfectamente. Y además lo que hemos visto antes, el balance de coste-impacto, pues también es claro, porque fijándonos en esto ya no tengo ni idea en castellano, el MVP, Minimal Valuable Product, ellos verán también que lanzando al usuario, pues que probablemente bueno, va a ser mucho mejor producto. Entonces, si tienes alguna voz convencida, pues ya es más fácil de convencer a los demás en un workshop y utilizar algunas técnicas. No tienes que ser tampoco todo, sino un poquito y ya muy probablemente lo vas con... Y como también estás surgiendo mucho el tema y no sé si en España pasa lo mismo, pero muchas veces también, si piensan en empresas que son de competencia o algo así, también que está mucho en auge, pues una vez que tienes un aliado, pues ya puedes bastante sacar el tema y demás. Y por ejemplo, Customer Journey o a base de una persona creo que se llama en castellano, bueno, es hacer el análisis de las personas y demás, así también
lo vas convenciendo. Es muy bonito, por ejemplo, si también lo dibujas así tú con el Procreator, o por ejemplo puedes hacer una cosa pequeñita ahí y se lo puedes enseñar perfectamente, o sea, y seguramente que te saldrá muy bien. Muy bien, Muchas compañeros. gracias. Muchísimas Gracias a ti, Lourdes. De Sí. todos modos, Lourdes, si se persiste el problema y no puedes esperar hasta el 24, te escribí por privado y si quieres, pues podemos hacer un café express y tratamos ese tema tranquilamente. Thinking Coffee, ¿vale? Sí, un design sprint, pero de un día. O sea, ahí remachacamos a Google. No sé, compañeros, ¿hay alguna pregunta más, alguna reflexión antes de que cerremos? Hay una cosa, Jus, que quería, vamos, de todo lo que habéis comentado. No que vendas yo creo que cursos, por favor, Javi, no vendas tus cursos aquí. Sí. No, publicidad Javi aquí no, tío. Pero escúchame, Perdona, si cuando Javi, quedes dale. con Jus te das cuenta que es un paquete, nos puedes llamar a nosotros. Por supuesto. Qué broma. No, coño, tú, Lourdes, llámame a mí. Lo que él te pida, la mitad, nosotros la mitad. Bueno, que al final me ha gustado, la verdad que, conocí a mucho Paloma, que a mí me ha llamado a un curso, ¿vale? Y es verdad que no lo había pensado, la clave del Design Thinking es la cultura, ¿vale? Yo creo que me he dado cuenta casi todos, o sea, OKR, Scrum, Kanban, XP, todo tiene que ver con la cultura. Y la frase que el Design Thinking es algo constante, es como una práctica habitual, eso me ha encantado, ¿eh? La verdad que Paloma, hay que felicito. No lo había pensado nunca así, ¿vale? Y ahora me ha roto la cabeza, o sea, de hostia, claro, es cierto. Hay que hacer, y eso tiene que ver con la cultura de producto, que yo creo que es algo que no se lo hemos comentado mucho, pero el problema no es que te dejen o no hacer design thinking, el problema es que normalmente, sobre todo en software, nos centramos mucho en la solución, en qué vamos a hacer, cuánto cuesta y hacerlo de la manera más eficiente posible. Sin embargo, design thinking precisamente y otras muchas cosas como Scrum y tal, se centran en el problema, de qué queremos resolver, ¿vale? Y cómo vamos a medir que lo estamos resolviendo. Claro, o cambias eso, o sea, y esa es la labor del Scrum Master principalmente, que vamos a centrarnos en el problema, ¿vale? Y desde el problema vamos, ya las soluciones ya las saldrán del equipo. Vamos a centrarnos en el problema. Pero claro, Design Thinking tiene sentido, porque Design Thinking te da diferentes maneras de atacar al problema, de manera iterativa e incremental, ¿vale? Y luego construirlo con Scrum o lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, claro, yo creo que ahí está esa es la reflexión que yo hago, porque casi toda la conclusión a la que llego es cultura. Es una cultura de producto y de centrarte, porque si te centras solo en una bala, en un proyecto y tal, pues Design Thinking se convierte en la fase de análisis, lo he contado antes, y al final es Waterfall moderno. Que me ha gustado el concepto de Waterfall moderno, lo voy a usar en algún artículo, seguro. Waterfall moderno. Así que nada, muchas gracias, Paloma. Y muchas gracias a ti, Javi. Si dejáis, antes de desconectaros, si dejáis ahí del 1 al 5 un numerico para darme feedback. Sí, seguro. Yo te quería pedir más referencias de lecturas que ibas a darnos. Sí, es verdad que estaba escribiendo en el WhatsApp, en el chat. Hemos puesto el Creative. El Creative Confidence. Otro que me moló mucho. Change by Design. Miguel está preguntando que si nos vamos ya. Of Innovation. A mí me gustó mucho. Para los autores, la Designpedia de Rafael Zaragoza. Me gusta mucho la Designpedia. Sí, yo la tengo y la verdad que es de las que más me gusta. Tengo varios libros. Eso es para usarlo así, de tenerlo a mano todo el rato. Sí. Es brutal. Y luego, en plan, el blog de IDEO, el blog de la D-School. Yo tengo una pregunta antes de que, primero sobre el feedback, os vamos a enviar un pequeño formulario, son 4 preguntitas, lo voy a enviar por Meetups para simplemente que nos deis un feedback, sobre todo para Paloma, que ha preguntado hoy del 1 al 5 o del 1 al 10 si le queréis dar un feedback de cómo ha ido la sesión y algún feedback sobre tanto para Paloma como para la sesión. ¿Cómo os gustaría que fuera esta sesión la próxima vez? ¿Qué cosas os cambiaríais? Eso es. Yo solamente tengo una pregunta que la tengo y siempre hablaba de ella, pero si quieres incluso, yo la lanzo, si quieres lo hablamos ahora, si quieres lo hablamos en un café. Es en plan, ¿tú crees que con Design Thinking puedes aumentar la cuenta de resultados de un producto? Es que yo creo que va en la construcción de un producto, o sea, yo no la concibo
sin hacer, es lo que hemos dicho, sin estar haciendo constantemente design thinking. Vale. A mí me has respondido con lo que acabas de decir. Seguramente podrías ampliarlo, pero yo tengo la Sí, respuesta. claro. La respuesta corta es esa. La larga tiene Esa es la café. Y tienes cervezas, ¿no? Por ahí. Tiene con- cervezas, mejor cervezas. No, porque es algo que siempre se ha hablado, ¿no? Pues a prototipar, ¿no? Como dice Jeff Bezos, ¿era Jeff Bezos o Eric Wright, ¿no? Es fallar barato, fallar... Claro, empezar fail barato. fast, fail better. O sea, entonces, en plan, digo, joder, pues prototipas de bajo coste, mejoras, identificas tus usuarios, mejoras refinas sobre la idea o que cubre las necesidades o reto que tienen tus usuarios a bajo coste. Y no haces un producto de 3 años y después te das cuenta de que no es lo que quiere tu usuario. Exacto. Pues muchísimas gracias, la verdad. Pues mira, Pues nada. Muchísimas gracias. Sí. con la gorra del designer Sí. ahí a mejorar el mundo. Muchas gracias, Sí. Paloma, por estar aquí. Muchas Pues gracias. nada, muchas a los gracias a asistentes. vosotros por la Muchísimas invitación. gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego. Un abrazo aquí muy grande. Gracias. Chao, adiós, adiós. Muchas gracias, adiós. Chao. Chao.